Hola amigos y gracias por estar viendo el tutorial en este su canal. ¿Quieren convertir estos videos en algo más genial? Pues les tengo buenas noticias, porque en este episodio voy a estar mostrando 7 efectos y transiciones para llevar sus videos musicales a otro nivel. Y ahora veremos los mismos videos pero con los efectos que vamos a recrear el día de hoy. Es hora de irnos a Premiere y empezar con la edición. El primer efecto que les voy a mostrar es fácil de hacer y a la vez nos dará un resultado bastante interesante. Como pueden ver, ya tengo 4 videos en la línea del tiempo que vamos a utilizar para el ejemplo. Vamos a crear algo llamado efecto doble exposición, y para lograr esto simplemente tenemos que iniciar colocando este segundo video sobre el primero. Nos dirigimos a efectos de control. Dentro de la sección opacidad podemos seleccionar diferentes opciones en modo de fusión, que es esta sección de aquí, blend mode. Por ejemplo, empecemos con soft light y le doy play para ver qué hace y no está nada mal. Hagamos lo mismo con este otro, lo selecciono, lo coloco encima y le aplicamos soft light también. De nuevo play para ver qué tenemos y también se ve genial. Si tienen el tiempo, tranquilamente se puede jugar con los diferentes modos de fusión. Voy a cambiar este por multiply para ver el efecto que nos da. Para el próximo efecto nos va a llevar un poco más de trabajo, pero el resultado será bueno, ya van a verlo. Podemos usarlo como un efecto separado o lo usamos como transición, lo cual haremos en este demo. Ya en la línea del tiempo tenemos 2 clics que vamos a usar para el ejemplo. En el primer paso vamos a crear una capa de ajustes. Podemos hacer esto en el panel del proyecto. Clic en nuevo elemento y seleccionamos capa de ajuste. Aceptamos la configuración que tiene y clic en OK. Ahora arrastramos la capa de ajustes sobre los 2 clics que están en la línea del tiempo y aquí amplío para que sean iguales en duración. Para el próximo paso tenemos que mover la guía justo en medio de los 2 videos, que es ahí. Nos movemos al panel de efectos y buscamos por el efecto eco. Lo vamos a encontrar dentro de efectos de video, tiempo. Aplico este efecto a la capa de ajustes y nos dirigimos al panel de efectos de control. Bajamos para encontrar el efecto, donde vamos a cambiar algunas configuraciones. Primero cambio el valor de echo time, cambio el 0 después de la coma por el 1, enter, y ahora cambio el valor de número de ecos a 35, y por último en operador de eco lo selecciono a máximo. Operador de eco máximo. En el siguiente paso vamos a agregar keyframe a la opacidad. Nos aseguramos que la guía aún esté en medio de la transición. Creamos un keyframe con un valor de 100%, dando clic en este círculo y luego muevo la guía hacia adelante. Ahora creamos otro keyframe con un valor de 0. Ahora muevo este segundo keyframe al final de la transición. Creo otro con valor de 0 y lo movemos al inicio de la transición. Si me desplazo en la línea del tiempo,
Ya podemos tener una mejor idea de lo que hemos creado. Ahora el único problema es que este tipo de efecto es realmente pesado para nuestra máquina. Sabemos esto porque la línea roja nos lo indica. Así que tal vez primero necesitemos renderizar, y para hacer eso damos en Enter y Premiere empezará el proceso. Una vez que Premiere termine de renderizar, se verá de esta forma. Bien, ahora toca el turno al efecto número 3 y este, al igual que el anterior, servirá como transición entre los dos clips. Para este también necesitamos la capa de ajustes. Agrego la capa de ajustes sobre estos dos videos. Voy a ampliar su duración y luego me muevo al panel de efectos. Busco por el efecto invertido. Este lo vamos a encontrar dentro de efectos de video, Channel. Voy a aplicar este efecto a la capa de ajustes y como podemos ver, esto le da al video un efecto tipo rayos X. Bien, lo siguiente será agregar un efecto trazo. Muevo la guía entre los dos clips. Voy a ampliar esta zona para que tengan una mejor idea de lo que voy a realizar. Ahora habilito la herramienta navaja presionando la tecla C o dando clic aquí. Y corto en el lugar donde está la guía. Ahora muevo la guía con la flecha izquierda. 1, 2, 3. Corto, 1, 2. Corto, 1, 2, 3. Vuelvo a cortar. Muevo un poco hacia la izquierda. Luego 1, 2 y vuelvo a cortar. Ahora utilizo la tecla flecha derecha para moverme al centro. Y hacemos lo mismo, 1, 2, corto, 1, 2, corto, 1, 2, 3, vuelvo a cortar, 1, 2, el último corte. Y ya con eso es suficiente. Ahora cambiamos de nuevo la herramienta selección o dando clic sobre este botón. Ahora remuevo algunas partes dando clic izquierdo y presiono la tecla borrar. ¿Qué parte voy a borrar? Los extremos. Salto. Y ya. Básicamente la idea es solo ir dejando algunos cuadros de la capa de ajustes para habilitar el efecto trazo. Muy bien, echemos un vistazo al resultado final. Ahora continuamos con el efecto número 4. Este efecto se podría decir que es fácil. Solo tendremos que buscar dentro del video un punto donde hay un impacto, como por ejemplo cuando alguien da un salto. Entonces lo primero que vamos a hacer será buscar ese punto de impacto, que es por aquí, en lo que coloco el pie. Ahí. Lo siguiente será movernos al panel de efectos de control. Este es el panel y habilitamos keyframe para posición y escala. Damos clic en este icono cronómetro. Ahora voy a mover estos dos keyframes que hemos creado hacia la izquierda. Los selecciono y los muevo. Voy a crear otro conjunto de keyframes y los muevo hacia la derecha. En este caso los voy a mover dos cuadros. Pueden notar que dice 2908, lo voy a dejar en 2910. Así ya me moví dos cuadros hacia adelante. Y luego voy a crear otro conjunto pero con diferentes valores. En escala voy a colocar 120 y con esto busco ampliar el cuadro. Y cambio la posición a 140 en Y. Y con este par de keyframes creamos el efecto pop. Y combinado esto con el ritmo de la música se verá. Es hora del efecto número 5. Vamos a iniciar buscando un punto en el clip, el cual podremos utilizar para repetir un par de veces. Creo que esta parte es la perfecta cuando coloca el pie. Muy bien, nos movemos un par de cuadros hacia atrás.
exacto antes de que coloque la mano derecha. Y ahora cambio a la herramienta navaja. Corto donde está la guía. Luego voy un par de cuadros hacia adelante y hago otro corte. Cuando coloque el pie derecho, hago el corte. Volvemos a la herramienta selección, doy clic aquí y movemos esta parte hacia un lado porque la vamos a utilizar al final. A continuación vamos a hacer un duplicado de la parte que cortamos. Podemos hacer esto manteniendo presionada la tecla Alt junto con el clic izquierdo del mouse y los arrastramos a un lado. Haré 4 partes en total. 2, la selecciono, mantengo presionada la tecla Alt y clic izquierdo y arrastro. Van 3, selecciono, tecla Alt, clic izquierdo y arrastro. Y ahora podemos unir la parte final con las otras partes que copiamos. A continuación tenemos que dar clic derecho en la primera copia, seleccionar velocidad y duración y luego habilitamos velocidad en reversa y clic en OK. Voy a saltar la copia que está a su lado, salto esto, la selecciono, clic derecho, velocidad y duración, habilito velocidad en reversa y clic en OK. Echemos un vistazo para ver cómo nos quedó. Y es importante, no olviden que el movimiento debe ir sincronizado con el ritmo de la música para que se mire más realista, ustedes ya saben. Efecto número 6. Vamos a hacer una transición entre estos dos clics. Voy a iniciar colocando la guía al principio del segundo video y luego hago clic en este icono de la cámara, que sirve para hacer una captura de pantalla, y guardo como un archivo PNG en el formato, doy OK y en el panel del proyecto va a aparecer arrastro la captura de pantalla sobre los videos y ahora acorto la duración para que solo cubra un par de cuadros al final del primer clic. La duración va a ser 14 cuadros. 15, 14, lo muevo al final. Coloco la guía por este sitio, nos tiene que quedar de esta forma, donde inicia el segundo video. La capa está seleccionada y me muevo hacia el panel de efectos de control. Dentro de la sección opacidad, clic en el icono de la pluma que es la herramienta Free Draw Bezier. Voy a maximizar este panel. Lo selecciono, ventana, maximizar cuadro para tener una mejor vista de la chica y comienzo a dibujar una máscara alrededor de ella. Doy clic. Esto que estamos haciendo no tiene que ser muy preciso, ya que vamos a aplicar algunos ajustes y de todos modos ella solo aparecerá por unos segundos. Termino aquí, doy clic en ese cuadro, trato de bajarlo, doy clic en este para bajarlo también, vuelvo a ventana, restaurar cuadro, el tamaño del cuadro y como lo mencioné vamos a aplicar algunos cambios, empezando por el valor de esta máscara, llevándola de 10 hasta 105. Y también reduciendo este valor en máscara de expansión que está en 0 hasta menos 125. Y ya por último cambiamos este valor en X, posición está en 960, lo cambio por 1350 para que se mueva hacia la derecha y quede perfecta. Y este sería el efecto que creamos. Es hora para el último efecto, el cual es un poco más complicado. Vamos a crear este efecto.
Para lograr esto vamos a utilizar la siempre confiable capa de ajustes que ya habíamos creado. Voy a arrastrarla sobre el video y acorto su duración. A continuación voy a crear una copia de la capa de ajustes manteniendo presionada la tecla Alt en combinación con el clic izquierdo del mouse y la arrastro sobre la pista de arriba. Bien, entonces ahora toca agregar un par de efectos dentro del panel de efectos. Vamos a buscar por el efecto Tint. Aplico este efecto a la primera capa de ajustes. Luego vamos a buscar por el efecto Emboss y también lo aplico a la primera capa. Aún nos falta un efecto del cual es Offset. Y en este caso necesitamos aplicar este efecto a ambas capas. Lo selecciono, capa de abajo y la capa de arriba. Bien, ahora es tiempo de hacer algunos ajustes. Doy clic en la capa de abajo y nos movemos al panel de efectos de control. Lo primero será seleccionar en modo de fusión Hard Light. Luego en el efecto Tint vamos a cambiar el Matte Black 2 de negro a rojo. Tint, Matte Black 2 de negro a rojo. Y también vamos a cambiar el Matte White 2 a negro. Para el efecto Emboss vamos a cambiar la dirección a 180 grados. Y en Relief ponemos el valor de 5. Y en el último efecto solo cambiamos el valor de Y a 535. En 540 lo bajamos 535. Enter. Voy a seleccionar esto. La voy a maximizar y con este efecto en la capa de ajustes le damos un toque más retro, como si alguien le hubiera hecho estas sombras con graffiti. Se pueden ver claramente. Muy bien, es hora de hacerle algunos cambios a la segunda capa de ajustes. Seleccionamos la capa, doy clic y nos movemos al panel de efectos de control y en la opción Shift Center To doy clic en el icono cronómetro para crear un nuevo keyframe. Y coloco este primer keyframe al inicio de la capa de ajustes. Luego llevo este valor de Y de 540 hasta 640 para que se mueva hacia abajo. Posiciono el keyframe un poco hacia atrás. Lo siguiente será disminuir el valor de Y de 640 hasta 340 para que cree otro keyframe. Lo muevo hacia adelante. Ahora creamos el último keyframe aumentando el valor de Y hasta 600 y lo coloco casi al final. Con esto keyframe lo que logramos es un efecto estilo rebote. Como he dicho antes, combinado con el ritmo de la música lograremos que se mire así. Y finalmente, si combinamos todos los efectos, tendremos un video como el que les mostré al inicio. Volvamos a verlo. Esto es todo por el tutorial. Si les gustó, denle un like. No olviden de revisar el playlist para más tutoriales como este. Gracias por la visita. Espero tengan un excelente día.